Es la 1:14 y es momento de Ser Talento con María Luz Pomares, consultora de recursos humanos. La tenemos para esta tarde, para el Viva la Gente, y vamos a aprovechar la entrevista que le hemos hecho para utilizarla por aquí, que ustedes vayan conociendo toda esta gestión de emociones que estamos hablando en las últimas semanas con María Luz Pomares. Gestión de emociones dentro del entorno laboral, que bueno, que esto a veces es un volcán también de sentimientos, sobre todo cuando llegamos con el estrés, a estresarnos y a más conceptos que lo vamos a conocer ahora. Vamos a escuchar. Pero vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando las últimas semanas, hablando de emociones y de emociones dentro del entorno laboral. Concretamente íbamos a hablar pues del estrés, algo que sucede muy habitualmente, y de la disociación, ¿no? Cuéntanos un poco todo esto. Bueno, es un término que se conoce poco, pero a muchos nos ha pasado alguna vez y es importante identificarlo. Pues cuando nos enfrentamos a un acontecimiento muy estresante, digamos que es muy intenso, muy abrumador, que esto nos puede ocurrir muchísimas veces en el ámbito tanto personal como laboral, cuando este es tan intenso y muy abrumador, nuestra mente puede desconectarse y es lo que vamos a llamar una disociación. Entender que esto es un mecanismo de defensa y nuestro cerebro, nuestra mente se protege ante un acontecimiento muy estresante, muy abrumador. Por ejemplo, cuando una persona tenemos que realizar un despido, una persona es despedida, cuando ha habido un accidente laboral, cuando nos hemos enterado de una noticia que puede ser traumático, cualquier momento que la persona lo esté viviendo como estrés agudo, estrés intenso. Va a aparecer este mecanismo de defensa en algunas personas y nos vamos a sentir como si nos hubiéramos desconectado, ¿no? Como una anestesia, y como que de repente nos vamos a sentir como si estuviéramos en otro lugar, en otro momento, el tiempo cambia, ¿vale? Es una respuesta muy común ante situaciones de estrés. Digamos que entonces es una respuesta psicológica ante este tipo de situaciones que dices. Efectivamente, es una respuesta bastante común y es un mecanismo que tenemos para afrontarnos de manera que nos protegemos y nos defendemos ante aquello que nos pueda aterrar. Digamos que dependiendo cada persona en el mundo del trabajo hay cosas que tienen un miedo intenso. Pues imagínate una persona que tenga miedo a hablar en público y esto ya sea un miedo intenso, abrumador, y le da ese miedo escénico de ponerse a hablar en público. Pues esta persona puede sentir en un momento dado esta sensación, que es una respuesta psicológica ante un miedo intenso y es un mecanismo de defensa que tenemos, ¿no? De esa manera podemos sentirnos incluso como si estuviéramos en otro lugar o incluso alejados de nosotros mismos, ¿no? Es algo que mucha gente lo habrá experimentado. Me hablas de ese tipo de situaciones, miedo escénico, pero también ¿qué otras situaciones se puede dar este tipo de disociación y para qué tipo de personas lo pueden sufrir? Bueno, pues algunas personas son más propensas que otras, sobre todo las personas que, digamos, están expuestas a un estrés agudo durante mucho tiempo, que por situaciones, imagínate, situación ahora cambiante, ERTES, situaciones complicadas en una empresa, o aquellos directivos que están enfrentándose a sucesos que son bastante difíciles por su mentalidad, por sus valores, por su forma de ser, su forma de pensar, están totalmente expuestos a situaciones que son traumáticas para ellos, ¿no? Puede ser casos de tener que realizar despidos a personas que llevan trabajando toda la vida contigo. Es un momento pues muy abrumador, muy estresante y muchas personas lo pasan verdaderamente mal. Estas personas que están viviendo este estrés continuo e intenso, pues pueden experimentar este suceso traumático y sobre todo pues vivirlo de una manera que se crea esta sensación de estar como alejado de uno mismo, ¿no? Es un mecanismo de defensa que tiene y luego esto puede variar. Algunas personas lo van a sentir muy leve, es como que de repente sienten que el tiempo es diferente o que están en un sitio desubicados, y muchas veces, por ejemplo, hay gentes que me han relatado, ¿no? Ante un despido, de repente pensé que no me estaba pasando a mí, me sentía que no era yo, me sentía muy extraña, el tiempo iba muy lento o el tiempo iba muy rápido. Y esto, por ejemplo, en accidentes laborales nos lo relatan muchas personas. Hay veces que algunos trabajadores que están expuestos a situaciones que puede haber un peligro, si han tenido algún accidente laboral, nos han comentado como que todo de repente pasaba como muy despacio, ¿verdad? Y como que la vida les pasó, digamos así, como o muy deprisa por fascículos o muy despacio. Todas estas sensaciones son lo que llamamos un estado de disociación. Mariluz, antes que nada, te vamos perdiendo poquito a poco en imagen, a ver si podemos recuperarte más céntrica, no sea que al final te vayamos a desaparecer en esta videollamada. Te quería preguntar, está también la disonancia cognitiva, ¿no? Sí, efectivamente. Pues esto los psicólogos lo llamamos cuando una persona
entre sus creencias, sus valores y sus conductas, pues tiene que actuar de manera diferente a lo que cree y piensa. Este estado de disonancia cognitiva, cuando una persona tiene que actuar reiteradamente enfrentándose a sus propios valores o a sus propias creencias, en un momento dado, como mecanismo de defensa, puede sentir esta disociación, como alejarse de sí mismo para poder, digamos, afrontar estas situaciones que si seguimos confrontando nuestros valores, nuestras creencias y no hacemos lo que pensamos, tarde o temprano vamos a tener un estrés agudo y esto puede llevarnos a tener este síntoma de desconexión de sí mismo o sentirnos que no estamos en el entorno, ¿vale? ¿Existen factores también genéticos que nos puedan predisponer a esta disociación o no? Pues sí, efectivamente, la ciencia demuestra que tanto en todos los temas de psicología, ¿verdad?, hay factores que nos pueden predisponer. Hay factores genéticos que predisponen a todos estos estados de ansiedad. Hay factores ambientales, estar expuestos repetidamente a acontecimientos estresantes, vivencias repetitivas que nos ponen en jaque, ¿no? Porque, digamos, llega un momento que lidiar con las tensiones cotidianas, si son muy intensas y son muy abrumadoras, pueden llevar a tener estos estados disociativos. Y sobre todo, ya no solo ambientales y genéticos, también hay otros factores también de personalidad que nos van a influir mucho a tener más o menos tendencia a padecer esto. Uh-huh. Oye, pero entonces todas las personas que pasamos por un proceso así intenso, traumático, ¿vamos a pasar esa situación de disociación o no? No, definitivamente no. Esto es un síntoma que debemos de conocer, es un mecanismo de defensa de nuestra mente. Habrá personas que no lo van a experimentar nunca y otras personas pues igual lo van a experimentar. También va a cambiar mucho de tanto los factores genéticos, ambientales, pero sobre todo si nos aparece, puede aparecer de manera leve, es algo muy, muy espontáneo y de repente relatar, bueno, me sentí como si estuviera en otro lugar y no sé qué me pasó, era todo muy extraño, o incluso hay personas que por esa predisposición o ese estrés agudo al cual tienen que enfrentarse diariamente puede llevarles a estos estados que pueden ser pues más severos y ya requerir pues de tratamiento psicológico, incluso médico. Ajá. O sea que también hay tratamientos para poder solucionar, ¿no?, estas situaciones. Efectivamente, existen tanto tratamientos psicológicos y ponerse en manos de un buen psicólogo, un terapeuta, y también tratamientos médicos que pueden, desde luego, ayudarnos a convivir con estos síntomas, incluso que desaparezcan, para poder reanudar nuestras vidas. Si estos síntomas empiezan a ser intensos y ya pues nos limitan en nuestra vida, nuestra calidad de vida, pues desde luego podemos consultar con profesionales de la salud. Y bueno, y además también, como hablamos otras veces, Mariluz, qué importante es la buena comunicación también dentro de la organización, ¿no?, del entorno laboral, para poder restar cuanto menos estas situaciones de estrés y de disociación, ¿no? Totalmente. La comunicación es muy importante, recordar que es algo que tenemos que trabajar y sobre todo la comunicación cuando estamos enfrentándonos diariamente a situaciones que notamos que nos están sentando mal de algún modo, ¿no? El estrés, un nivel de estrés medio puede ser productivo, un nivel de tensión medio, pero cuando esta ansiedad, esta tensión, estos estresores llegan a ser perjudiciales para la persona, pues podemos empezar a notar pues estos síntomas de ansiedad, síntomas de estrés, que pueden ser físicos, psicológicos, incluso este que hemos comentado hoy. Y es muy importante hablar con nuestros superiores porque el autocontrol emocional y cuidar nuestras emociones va a ser fundamental para el desempeño de nuestra función, para el desempeño de nuestras responsabilidades, para generar buen clima y, desde luego, para mantener nuestra salud y el autocuidado personal, físico y emocional.